Hola chicas, ¿cómo están? Y hoy vamos a empezar a hacer unas esferas con este hilo de yute que es del Dollar Tree. Compré este paquete de 3 por $1. También vamos a utilizar pegamento escolar. Disculpen la presentación de esta, pero no tenía más en casa y estuve buscando en el cuarto de mi hija y como ella hace slime, pues conseguí estas, partí esto por mitad para utilizar lo que quedaba en el fondito, pero pueden utilizar de este pegamento escolar que lo venden en el Dollar Tree por $1 también. Vamos a estar utilizando una brochita, la que sea de tu preferencia, para que puedas aplicar el pegamento, y vamos a utilizar una vejiga que la vas a inflar del tamaño que desee. El Dollar Tree también vende los paquetes de vejiga y la puedes comprar por $1 y trae bastante. Así que yo la inflé de este tamaño, que es un size mediano, y vamos a comenzar a darle forma a esta esfera estilo rústico, que ya ustedes saben que este es el estilo que estoy utilizando este año. Comenzar haciendo un nudito. Vamos a pegar el hilo de yute de la boquita aquí de donde hiciste el nudo principal de tu vejiga. Ya está ahí. Y ahora vamos a comenzar a darle vuelta. Y esto va a ser como un desestresante. Yo me desestreso mucho haciendo este proyecto. Le vamos a dar forma y vamos a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No tiene que ser de una manera exacta, no tiene que ser de una manera uniforme, no tiene que ser como yo lo estoy haciendo. Me gusta este proyecto porque es un proyecto que lo podemos hacer con nuestros niños en la casa y nos divertimos todos. Así que vamos a seguir dando vuelta a esta esfera. Bueno, seguimos aquí dándole vuelta a nuestra esfera. Miren qué chulo va quedando. Está tomando una forma así como alocada, ¿verdad? Una formita alocada está tomando esto, pero muy, muy bonita. Les puede poner cuantas vueltas desee. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a terminar por donde lo inicié, que es aquí. Voy a cortarlo a esta distancia para que me permita hacer un nudito perfectamente. Vamos a hacer un nudito con el resto de aquí. Pueden ver, hacemos este nudito y ahora lo que vamos a hacer es a revestir toda esta esfera con pegamento escolar. Tomamos el pegamento que es este y tu brochita y ahora vamos a comenzar a poner el pegamento escolar en toda la superficie del hilo de yute que ya hemos puesto en nuestra bola de una vejiga, que nos ayudamos de ella para darle la forma según el tamaño de la vejiga que tengas. Será el tamaño de tu esfera, porque la vejiga viene siendo el molde que vamos a utilizar para el resultado final, ¿ok? Como les dije, esto lo pueden hacer con sus niños les pueden ayudar. Es muy bonito ahora en Navidad darle participación a ellos, a poner el árbol, a hacer accesorios, a decirles a ellos que desean, que quieren. Es muy bonito cuando tú involucras a la familia en esta época navideña. Vamos a agarrar. ¡Ay, se me! En otro tiempo ya esos dos fonditos de Ega hubieran estado en la basura, pero no. Los estoy aquí reutilizando y miren cuánto quedaba, porque cuando mi hija hace los slime, ella le exprime lo que está y lo que queda, ya la deja ahí y que para botarla. Oigan qué personaje mi hija. Ok, yo creo que tiene bastante ya por todos los lados. Déjenme revisar. Me voy a enfocar aquí a ponerle un poquito más, porque aquí está donde empecé los nuditos y todo eso. Es importante asegurar esta parte acá. Después que está toda la superficie llena con el pegamento, esto lo vamos a dejar secar. Yo los pongo en un platico desechable y los dejo ahí para que se sequen estas esferas. Y como estamos en tiempo récord, yo les voy a mostrar una ya seca y el resultado final.
Y este es el resultado final, chicas, de las esferas. Lo que vas a hacer cuando ya vea que haya secado, vas a ver vas a buscar uno de los huequitos un poquito más ancho y vas a buscar algo que puedas punchar, puede ser un arete, un alfiler o lo que sea, para que desinfles el globo que teníamos como base para lograr esta forma. Entonces lo vas a ir explotando poquito a poquito, delicadamente, y después lo vas a ir retirando por uno de los huequitos más grandes, y este va a ser el resultado final. Con otro trocito del hilo de yute lo pones aquí y lo puedes poner para que puedas colgarlo de tu árbol, o lo puedes dejar así para utilizarlo en alguna base, algún bol o alguna bandeja que estés utilizando, y puedas utilizarla como accesorio. Estos ornamentos yo lo estuve viendo en una tienda, costaban unos $8, y lo hice solamente, creo que con menos de $1, porque el paquete completo, como le mostré, de esto cuesta $1, y aquí salen muchísimas esferas de esas. Imagínense que hagan más pequeñas, salen muchísimas, o sea que estos salen sumamente económicas si las hace. Esto es para un estilo rústico, se ven muy hermosas. El resultado final, ya estoy loca por poner mi árbol para ver cómo van a estar quedando por ahí. Así que espero que les haya gustado. Si llegaron hasta el final de este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Te invito a que me sigas en mi Instagram como Arianis Gil TV, así que pasen por allá y mándenme sus foticos de los resultados de estas esferas, de cómo le quedaron, y será hasta otro próximo video. Chao, chao.